Tito, capítulo 3, por favor. Vamos a estudiar las divisiones, que las divisiones disminuyen nuestra efectividad. Todas nuestras acciones van dirigidas a honrar a nuestro querido Dios, a darle gloria con nuestro andar, a bendecirlo a Él y a nuestro Señor Jesucristo. Cada cosa que hacemos a medida que vamos creciendo en conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, hablan a las claras que lo hemos puesto a Dios primero en nuestras vidas. Si todos lo hacemos, entonces todos estamos en la misma sintonía, aunque no estemos en el mismo grupo. El adversario sabe que si logra dividirnos desde adentro del cuerpo de Cristo, disminuye nuestra efectividad adentro y afuera de la iglesia. Su malvado accionar se facilita cuando cuenta con la voluntad de hermanos que difaman, calumnian o murmuran. Tito capítulo 3, en el versículo 2 dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjese cómo empieza, que a nadie difamen. Y en nadie quiere decir eso, nadie. Y lógicamente aquí están incluidos nuestros hermanos en Cristo. Proverbios 26, por favor, en la mitad de la Biblia, Job, Salmos, Proverbios 26. En el versículo 20 vamos a empezar, ahí donde dice, miren qué gráfica la palabra de Dios: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El chisme es unisex, no importa si es un chismoso o una chismosa. El fuego que enciende esta hoguera es en contra de los propósitos de nuestro querido Dios, que quiere la paz entre nosotros. 21. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El chismoso genera rencillas y contiendas. No te dice lo que tendrías que escuchar, es decir, la palabra de Dios. Mencionan a Dios a cada rato, hablan de su amor y te dicen cosas lindas, untan tus oídos con miel y azúcar. Pero la verdad de la palabra no está presente en sus halagos. Antes habíamos leído un proverbio que dice que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Lo habíamos leído en otra clase, Proverbios 27:6 es. A donde no vamos a ir, vamos a seguir leyendo nosotros. Generalmente el chisme aparece con palabras dulces, pero mire lo que la palabra dice acerca de eso, versículo 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Cómo lidiamos con esta clase de deshonestidades? Bueno, pues bien, no les creemos, así lidiamos. Mirá el 25 dice, cuando hablare amigablemente, no le creas. ¿Por qué? Porque 7 abominaciones hay en su corazón, aunque su odio se cubra con disimulo. Su maldad será descubierta en la congregación. Muy importante lo que está diciendo acá. Tarde o temprano, todos nuestros pensamientos que son internos se transforman en acciones que son evidencias visibles o externas, que pueden ver los demás. La palabra dice que de la abundancia del corazón, que es una cuestión interna, habla la boca, que es una cuestión externa. Lo que sea que uno ponga en el corazón en algún momento se va a notar. Lo que sea que escondan en algún momento se va a ver. 27. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Es decir, el mal que preparan para otros se les vuelve en contra. Lo dice Proverbios.
Estamos leyendo la palabra de Dios. Versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Lamentablemente, sería un error pensar que esta acción tan en contra del corazón de Dios es posible solamente en los hombres o mujeres naturales, que no tienen el Espíritu de Dios. Esta triste actitud es parte de la naturaleza de Adán, que quien tiene el Espíritu de Dios no ha deseado mantener a raya. Isaías 58, por favor, ahí nomás, después de Proverbios, no exactamente después de Proverbios, pero hacia la derecha de la Biblia. Cuando uno estudia la vida de los profetas de Jehová en el Antiguo Testamento, puede observar que sus vidas son en general muy cuesta arriba. Ellos tienen como tarea regresar al pueblo de Dios a los caminos de Él. Eso implica que hubo un desvío, si no, no habría necesidad de que el profeta hable para regresarlos a la palabra. Isaías 58 en el versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a todos los que no son de Israel, no, a mi pueblo, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Jehová le indicaba al profeta que no se callara, sino que declarara a viva voz hasta quedar afónico el pecado de Israel, el de la gente de Dios. Versículo 2, que me buscan, van a ver que la culpa es de Jehová, en un ratito nos vamos a dar cuenta, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. En otras palabras, ¿de qué me están hablando? Lo buscaban a Jehová como si hubiesen hecho lo correcto. Ellos pensaban que habían hecho lo correcto. En sus mentes el error era de Jehová, no de ellos. Versículo 3, al comienzo del versículo 3 que vamos a leer dice: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. ¿Ves? ¿Ves que la culpa es de Jehová, no era de ellos? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Era Dios el culpable. Ellos habían hecho todo correcto y Dios decidió no escucharlos. Por eso, en la mente de ellos, por supuesto, estoy haciendo una ironía, por eso cuando los profetas hablan como boca de Dios que son, traen un mensaje que quienes se equivocan no quieren escuchar. En sus mentes la culpa es del profeta o de Dios. Nunca es de ellos, sino del hombre que habla por Dios, que es lo mismo que decir que la culpa es de Dios. Es la naturaleza de Adán en el indisciplinado que fabrica su propia justicia y está convencido que no necesita que nadie venga a decirle nada. Pasaba antes y pasa ahora. Santiago capítulo 1, vamos a ver, Santiago 1. Hebreos, Santiago. Santiago 1. En el versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Refrenar la lengua es una acción deseable de mente renovada a la palabra de Dios. De lo único que nosotros no debemos refrenar nuestra lengua es de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De eso nosotros no estamos dispuestos a refrenar nuestra lengua, pero del mal todo el tiempo la queremos refrenar. Ahí mismo en Santiago, en el capítulo 3, por favor, en el versículo 1 comenzamos. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Ve? Esto lo incluye a usted, me incluye a mí. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ninguna duda de que sí, que todos ofendemos. Por eso es tan necesario el perdón entre nosotros y hablarnos la verdad en amor. A esta verdad entre nosotros no le ponemos freno. Frenamos el chisme, el rumor, la pendencia, pero nunca frenamos
la palabra de Dios. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. 5. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Todo es cuando está usada mal, por supuesto. Imagínense, no es una lengua esta lengua que está describiendo aquí no es la lengua con la cual usted confesó que Jesucristo es el Señor. Es la lengua fuera de los cabales de la palabra de Dios. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice el 6. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Acá nos detenemos un segundito. Esto es como decir a Dios rogando y con el mazo dando. Con la misma boca bendecimos a Dios y con la misma boca maldecimos a hermanos en Cristo. Los hombres o mujeres hechos a la semejanza de Dios es en el sentido que Dios puso en sus hijos su semejanza, su Espíritu Santo con minúscula. Habla de nuestros hermanos. No se debe decir que uno ama a Dios si no ama a su hermano. Y el amor siempre se manifiesta en bendición. No en todo esto, esta lengua que está totalmente fuera de los cabales. Usted es el dueño de la lengua y usted puede hacer que esta lengua confiese la palabra o que deshaga a un hermano en Cristo con palabras que no son de la palabra de Dios. El mismo pequeño miembro de nuestro cuerpo puede ser usado para bien o para mal. Aprendamos de esta instrucción y usémosla, la lengua, para bien, es decir, para bendecir a Dios y a nuestros hermanos con la palabra de nuestro querido Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y agua amarga? Nosotros sabemos que no puede ser así. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Saben qué quiere decir? En la naturaleza hay un orden que no se rompe. Las fuentes de agua dulce, ¿sabe qué tipo de agua dan? Agua dulce, no dan agua amarga o salada. Las higueras producen higos, los olivos aceitunas y las vides producen uva. Eso quiere decirnos que no rompamos el orden natural instaurado por Dios dentro de su familia. De su boca se espera que salga bendición, para lo cual previamente debe haber habido bendición metida por usted en su corazón. Cuando no sale bendición, es decir, la palabra, es porque previamente no se la guardó en su corazón. No hay caso. En los momentos de presión es cuando uno abre esa cajita que se llama corazón y saca de adentro solamente lo que usted puso. La buena conducta entre nosotros es refrenar la lengua para el mal, usarla solamente para el bien, es decir, para la palabra. Lógicamente, hay un Dios verdadero y su archienemigo. Cada uno tiene su sabiduría. El Padre de nuestro querido Señor Jesucristo quiere que usemos la lengua para bien. Usar la lengua para bien es sabiduría proveniente de lo alto. Versículo 13 dice: ¿quién
es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Lo ve? Lo de adentro en algún momento se manifiesta afuera. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, la que nosotros procuramos en nuestro andar, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, acá me detengo, porque la palabra está por aportarnos un dato valiosísimo y muy necesario para que cada vez que veamos celo y contención, sepamos qué más vamos a ver. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se dio cuenta? Ahora la vamos a dar vuelta. Porque al revés es lo mismo. Es decir, si usted ve perturbación y toda obra perversa es porque hay celos y contención. ¿Lo ve? Dato útil de la palabra de Dios. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, la de Dios, no la que es terrenal, animal y diabólica, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Usted sabe aquí entonces, si hay celos y contención, Dios ahí no puede estar. Por todos lados Dios nos dice en su palabra que nos tenemos que hablar la verdad en amor. No hay que murmurar o difamar malignamente al hermano. Dios, quien conoce que somos polvo, nos dio los medios en su palabra para que se arreglen las diferencias entre los hermanos en Cristo. Santiago capítulo 4, ahí nomás. En el versículo 11, mirá lo que dice totalmente en contexto. Hermanos, no murmuréis los unos con los otros, los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No hay más que un Dios verdadero y su archienemigo. Por consiguiente, no hay más que dos sabidurías. Esos son los dos lados de la vida. No refrenar la lengua es una acción indeseable, ubicada en el lado oscuro de la vida, y nosotros queremos permanecer en el lado de la luz de la palabra de Dios. Por favor, Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, y nosotros aprendemos de la palabra de Dios que sí, que resucitamos con Cristo. Fue en su acción, en su sustitución que hizo de nosotros, que cuando Dios lo resucitó a Él, nos consideró a nosotros ya resucitados, aunque físicamente aún no haya ocurrido. En la mente de Dios y la de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido resucitados. Por eso esto se aplica a nosotros, pues fuimos resucitados con Cristo. Nos toca entonces buscar las cosas de arriba, no lo que es terrenal, animal y diabólico. Buscamos lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en lo que es animal y diabólico. Versículo 5. Haced morir, usted lo tiene que hacer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, y acá da algunos ejemplos, no son todos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Ven? Nadie zafó de esta. Fue Dios que nos rescató por medio del trabajo completo de redención de nuestro Señor Jesucristo, que nos sacó de aquella manera de vivir para que tengamos esta otra manera de vivir. En otro tiempo cuando vivíais en ella. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y da algunos ejemplos: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 12, mire lo que tiene que hacer usted: ponerse la camiseta
de santo, de elegido de Dios, de amado de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13, soportándoos unos a otros, porque cada tanto deberemos hacer eso, como en cualquier familia. Y perdonándoos uno a otro. Mire qué importante el perdón. Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la manera. Hasta ese punto, hasta el final. Perdonar, ese es el estándar de perdón al que nosotros debemos anhelar llegar por nuestra libre decisión, por ver el estándar de perdón de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. 14. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo, versículo 15, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en 275 cuerpos. No, Señor, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos todo esto? Haciendo lo que dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones, porque vuestros es nuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¡Qué maravillosa palabra de Dios! Nosotros somos hijos de Dios. Somos hermanos de nuestro querido, nuestro valiente Señor Jesucristo. Deseamos que nuestras vidas brillen con la luz infinita de la maravillosa palabra de Dios. Por eso justamente por eso es que procuramos una abundancia de esa palabra de Cristo en nuestras vidas y también la procuramos en las vidas de nuestros hermanos en Cristo.